Oh, vamos Panamá, 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 vamos Panamá. No se rendía y después de una enorme jugada al fútbol, al tiki-taka panameño, como varios prensas, periodistas lo dijeron, gol de Panamá. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano y de todo el continente. Ustedes dirán, ¿estás mejor que nunca? Sí, señores, hablamos de la primera de las semifinales de la Copa Oro 2023 y hablamos del cruce entre Panamá y Estados Unidos. Tremendo partidazo hemos vivido, increíble encuentro, realmente digno de apreciar, digno nivel mundial que nos está preparando. La verdad que la Copa Oro nos está dando todo, nos está preparando para lo que viene, para lo que puedan ser selecciones para la Copa América. Increíble todo y esta clasificación épica, heroica, sí, y sobre el final, con penales y todo de Panamá, de la marea roja que no para. Súbanse a la Cristianseneta de Panamá y obviamente todos juntos para poder seguir viendo a esta gran selección que despliega un gran fútbol. Así que vamos a estar viendo su victoria, su clasificación a la final aquí en este canal y vamos a estar hablando de todo lo sucedido en el encuentro y en el partido y todo lo que tenemos para aportar en cuanto a datos, a opiniones, absolutamente todo acá en este mismo canal. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se suscriben acá abajo en nuestro canal con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos a darle con todo a Estados Unidos, Panamá, Estados Unidos, semifinales de Copa Oro 2023. Arrancaba nomás el partido, arrancaba el encuentro, temperaturas altas en Estados Unidos y no arrancaba bien Panamá, no la pasaba bien de entrada porque Estados Unidos madrugaba ahí con los ataques, ya la primera ahí al minuto nada más aparecía para Estados Unidos, lo agarraba medio de sorpresa y dormido a Panamá sabiendo lo que tiene, ¿no? Y sabiendo el respeto que le tiene Estados Unidos a esta selección panameña que venía haciendo las cosas muy bien, sobre todo fase de grupos y lo que fueron los cuartos de final frente a Qatar, y Estados Unidos lo tuvo en cuenta, Estados Unidos lo estudió, por eso salió a atacarlo de entrada, pero así todo no sirvió porque Panamá, cuando no le hicieron el gol, cuando supo mantenerse todavía en cero, logró mantenerse en esa postura y pudo empezar a tener el balón, como realmente lo vemos últimamente, con esa posesión del balón, tomando la pelota desde Adalberto Carrasquilla en el medio, que va manipulando el juego, va tratando de abastecer y de formar el juego para los atacantes, para que puedan llegar todos y cada uno de ellos, Bárcenas, Quintero, Fajardo, bueno, también Davis por un lado, quien sea, Ismael Díaz, todos los que puedan ir al ataque desde la mano de Alberto. Y aquí el primero que parecía que venía contra todo y contra todos, porque esta fue offside, este fue bien anulado el gol, pero ya se veía venir a Panamá, que tenía lo suyo, con algún pelotazo largo, con alguna jugada con gran cantidad de pases, se veía venir, pero contra todo y contra todos, y ya se van a enterar por qué digo esta frase de contra todo y contra todos Panamá, porque se los voy a explicar más adelante en el encuentro y en lo que va del video, pero sin embargo el gol estaba bien anulado, era offside y estaba bien anulado, estaba bien que siguiera 0-0 el partido, pero Panamá era más, Panamá jugaba, Panamá tocaba, Panamá llegaba, más claro que Estados Unidos, gran velocidad a la hora de atacar, a la hora de sorprender a Estados Unidos en la defensa que realmente no era del todo buena, y el segundo tiempo ya arrancaba. Merecía más Panamá, merecía un gol de Estados Unidos también, fue claro en los primeros minutos, pero no sé si tanto, y esto lo volví a hacer en el segundo tiempo. Panamá volvía a salir medio dormido en este caso, esta es tremendo cabezazo y tremenda tajada de Turner, y se seguía llegando Panamá seguía llegando, seguía jugando al fútbol, Carrasquilla probando desde lejos, partidazo de Adalberto, partidazo como todos los que ha hecho con Panamá, y era increíble cómo todavía no podía ganar el partido. Sinceramente era un poquito de mérito, esta también fue clarísima para Estados Unidos, pero Panamá llegaba más, Panamá tuvo más la pelota, tuvo más la posesión.
proponía y sabiendo lo que es Panamá, ¿no? Que viene creciendo año tras año con su juego, convenciendo, sabiendo también de la categoría mundial que tiene Estados Unidos en este caso y sometiéndolo porque merecía mucho la marea roja, la selección panameña que tocaba, que llegaba y que además tenía a favor que tenía menos minutos jugados que Estados Unidos, que tuvo que llegar con Canadá a tiempo extra, o sea, tuvo que sumarle más minutos de juego. No hablamos de los penales en sí, ¿no? Que nunca los penales cuentan porque no son movimiento, y llegaba la selección de Panamá, la marea roja de Christensen, que iba moviendo nombres, pero sin embargo el formato seguía siendo el mismo, la manera de ir a atacar, de ir a jugar, de ir a atacar a Estados Unidos también, y aquí nuevamente. Pero esta, porque el offside está bien cobrado, pero esto es mano anteriormente, esto es mano en el córner. Esto es mano de Estados Unidos en el córner previo al offside. Era muy buena la pelota, era offside, está más que claro, pero estaban revisando la mano, que es mano, que la toca, que la tiene obviamente ampliada en el espacio, y no la cobraron. Increíble, insólito, y así nos íbamos al tiempo extra. Para mí era penal para Panamá. Ahí les digo, otra de las acciones de contra todo y contra todos de Panamá, de la marea roja, que la querían bajar y no sabían cómo hacer. Así seguía, no se rendía, y después de una enorme jugada al fútbol, al tiki-taka panameño, como varios prensas, periodistas lo dijeron, gol de Panamá. Gol de Panamá tocando la pelota, llegó hasta el otro lado, llegó hasta el arco estadounidense, y Anderson ponía el 1-0 a base de buen fútbol. No podemos poner la jugada entera porque si no YouTube nos bajaría entero el video, pero la cantidad de toques que tuvo esta jugada, la cantidad de toques hasta llegar al arco, hasta llegar al gol de Panamá es tremenda. El tiki-taka panameño que le imprime Christensen es tremendo, y los jugadores cómo lo siguen al pie de la letra. Tuvo para poder ampliar la diferencia del 2-0, no llegó, y aquí es donde la pagó caro. Lamentablemente para Panamá, Jesús Ferreira ponía otro gran gol, la agarró perfecto, la agarró bárbaro, ahí a nada de que termine el primer tiempo extra, y se iban 1-1. Contra todo y contra todos Panamá, que merecía haber tenido un penal más, podría estar 2-1 tranquilamente y no lo podía hacer. Y aquí es donde llegaba la hora de la verdad, los penales, poco y nada para el segundo, y se empezaba a disfrazar Mosquera. Gran atajadón a Ferreira, que le había hecho el gol, le ataja el penal, y empieza el camino de Panamá en los penales, que ya se ponía 1-0 arriba, difícil y duro de mantener por 4 tandas de penales más, porque Estados Unidos empezó a afilar la puntería, empezaron a patear bastante bien, Mosquera no lograba intuir el lugar, no lograba intuir el lado hacia donde se dirigía la pelota. Muy buena tanda de penales, han pateado muy bien la gran mayoría de ellos, la gran mayoría de los jugadores que tuvo la oportunidad, sabiendo el grado de cansancio y también de nerviosismo que puede imprimir una tanda. Aquí quizás no estuvo de lo mejor, no fue de lo mejor, alguno que otro displicente, en este caso sí lo veíamos a Martínez, pero bueno, puede pasar, algunos tocan más, otros tocan menos en el penal, algunos eligen ir fuerte, algunos más despacio, pero bien por Panamá, que lograba mantener la diferencia, seguían ahí iguales, llegaban a la tanda de 5 penales cada uno, porque tenían 4 cada uno convertidos, 1 errado. Mosquera seguía sin poder adivinar ese palo, pero estaba más cerca, se lo notaba más cerca que Turner, que a Turner Martínez realmente se lo regaló, le pegó muy despacio. Y aquí es donde nuevamente Mosquera, carajo, Mosquera para Panamá en el sexto, no lo dejó convertir. ¿Y quién tenía que cerrar esto? ¿Quién tenía vos, panameño? ¿Quién tenía que cerrar esto? Él. Adalberto Carrasquilla tenía que cerrar esto. El mejor jugador que tiene Panamá. El mejor jugador de todos. ¿Y por qué lo gana Panamá? Panamá gana porque Adalberto Carrasquilla es un jugadorazo, merecía cerrarlo él. Esto es de película, pero merecía cerrarlo él. Partidazo de Adalberto, asistencia en el gol y aparte 91% de efectividad en los pases. Erró 5 pases en todo el partido. En los 120 minutos que jugó, de 58 hizo bien 53. Partidazo, merecía cerrarlo él. Y vamos Panamá, vamos Panamá. Tremendo,
Tercera clasificación en su historia para Panamá a la final de la Copa Oro, en este caso la Copa Oro 2023, esperando por México y Jamaica, va a la final, derrota al local. ¿Y por qué les decía contra todo y contra todos? Porque previo a este partido no se habló mucho, pero tuvo muchísimos inconvenientes Panamá para poder entrenar, también tuvo el agravio o los daños de los distintos traslados que los llevaban a los entrenamientos. Le hicieron la vida imposible, no me importa quién, ni quiénes, ni cómo. Contra todo y contra todos, Panamá sacó la garra que tiene un centroamericano en las venas, en la sangre, las garras que tiene un latinoamericano, podríamos decir también. De decir, me hacen esto, yo voy a responder en la cancha, no voy a andar quejándome, no voy a andar hablando, yo respondo en la cancha. Y fue Panamá, dio lo mejor de sí, hizo un partidazo, dejó eliminado a Estados Unidos, un gran candidato a llevarse esta copa, y en su casa. Le ganó en su casa y jugando al fútbol, tocando desde el primer partido que viene plasmando lo mismo este seleccionado panameño, y hoy lo sigue haciendo y probablemente lo cierre en la final, y también lo veamos más allá de que gane o que pierda, lo vamos a ver jugando de la misma manera. Y yo creo que con eso el panameño, sí, vos que me estás mirando del otro lado, te tenés que quedar. Sentite orgulloso, sentite representado, porque estos muchachos corren hasta el último minuto, hasta el último segundo, y dejan hasta el último respiro. Y tienen un entrenador que les dice que tienen que jugar al fútbol, tocando la pelota desde el primer jugador, que es el arquero, hasta el último, que define que puede llegar a ser cualquiera, tocando, jugando. Y eso es lo que lo representa. Partidazo de Panamá. Ya saben, para ser campeón, la final hay que ganar. Vamos, Panamá. No, tremendo. Increíble. Espero que les haya gustado. Hasta aquí hemos llegado. Obviamente que seguiremos con las repercusiones que deja esta tercera final en Copa Oro de Panamá. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Dejen ese enorme like si les gustó, dedito para arriba, comenten qué les pareció el partido de Panamá, cómo vieron ustedes, cómo lo vivieron desde el estadio, desde sus casas, desde donde sea, lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau. Vamos Panamá, la final.